Hola, somos TAM. Bienvenido al podcast ADN Transformador. Este es un espacio en el que puedes ser parte de una conversación que te ayude a actuar para transformar y construir el mundo y el futuro que deseas. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ADN Transformador. En la conversación de hoy vamos a estar desmenuzando, desglosando la conversación que tuvimos con Maribel González la semana pasada, en donde también estábamos con Elsa. Aquí está Elsa. Hola Elsa, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Qué rico volver a retomar la conversación de Maribel y todo lo que nos trajo la semana pasada en su entrevista. Sí, a mí me encanta además porque no solamente por la conversación con Maribel, sino porque te cuento que es una delicia. Al principio yo decía, esto de tener que volver a escuchar cada grabación para poder hacer esta conversación como de debrief, ¿no? Pero sabes que escucho las grabaciones y como las estoy escuchando con el ánimo de realmente mirar cuáles son como esos regalos que hay a lo largo de la conversación, termina siendo un regalo hacer eso, porque empiezo a ver y a entender la conversación desde lugares desde los cuales no lo podía ver, y eso me pasó también en la conversación con Maribel. Rico. Eh, entonces, bueno, justamente a partir de eso, estábamos ahorita contigo preparando la conversación y lo que estábamos viendo entonces es que en esta conversación vamos a mirar los tres, cuatro temas, es que son tres, pero realmente se convierten en cuatro, que son claves en la conversación que tuvimos con Mariel. Uno de esos temas grandotes es los diferentes momentos de transformación por los cuales ella pasó y que ella ha identificado, que son el despertar, el descubrir y el desarrollar. Ahorita los vamos a mirar cada uno. Adicionalmente, dentro de eso, hubo un tema también muy relevante, que fue el tema del liderazgo. Otro tema muy importante también y como transversal en la conversación fue el tema de propósito. Y el otro tema que además nos gusta mucho a nosotros como resaltar es el tema de las prácticas. Entonces esa es como, llamémoslo así, un poquito la agenda de la conversación. La ¿Vale? estructura que vamos a tener hoy para traerles la conversación. Sí. Súper. Entonces, si quieres arranquemos como dándole una miradita pues nada, inicialmente un poco al contexto, diría yo, de cómo entramos en la conversación con ella, que hubo algo y esto solamente para mencionarlo, que me llamó la atención y ella decía que en alguna parte se ha encontrado con una estadística donde las personas simplemente por ser quienes somos tenemos la capacidad de llegarle fácilmente a unas 150 personas más, 150 personas más. Y me parece interesante porque a mí me hizo preguntarme un poco como quiénes son las 150 personas a las que yo le estoy llegando naturalmente, orgánicamente, y qué impacto es el que estoy generando ahí. Fue como una de las preguntas. Pero ella después se metió un poquito más a dar el contexto de lo que la llevó como a su proceso de transformación Y a su propio camino. y a su propio camino. Y ella habló ahí del tema de la depresión y tácitamente habló como del tema de la pasión, de qué es lo que lo apasiona a uno, pero sobre todo como el tema de la depresión, como que la transformación que ella tuvo nace principalmente de un momento así como de sentirse ella lo llamó deprimida y aquí pues yo sería cuidadoso de distinguir, no sé qué tanto eh, ella, no entramos ni le preguntamos eso, qué tanto era, por ejemplo, una depresión clínica, pero por lo menos ella lo llamó así, que se sentía deprimida. Y más adelante incluso ella dijo que es necesario como vivir estas experiencias como un poco de sufrimiento y de dolor en una intensidad que sea como comparable a la alegría que uno quiere tener, ¿no? Eh, entonces, nada, ese es un poco el contexto. Y a partir de ahí entramos a mirar los tres procesos que ella tuvo para su propio proceso de transformación. Súper. Y yo le sumaría al contexto como
como su propio propósito, ¿no? Ella hablaba de querer que las personas puedan ser auténticas, estar tranquilas siendo quienes son y siendo sí mismos, que un poco es como a donde ella ha llegado y lo que ella pudo vivir después de su propio camino. Lo mencionó en algún momento como el volver a respirar, el volver a sentirse como ella misma conectada. Entonces, nada, se lo sumaría como a ese contexto que traes para empezar a ver ya como los pasos y estas tres etapas que nos resalta en su camino y que pues puede ser aplicable para el camino de otros. Oye, antecitos de entrar en esas tres etapas, a mí me pasó algo particular y es que me generó como cierta, pero no por ella, me genera cuando yo escucho que es necesario estar en sufrimiento y dolor, eh, que es necesario como encontrarse con ese enemigo o némesis, a mí me genera como cierta, no sé, como cierto, ay no, yo no quiero. ¿Por qué? Eh, sí, ¿por qué? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Será que definitivamente sí es necesario pasar por eso? O sea, yo creo que todos pasamos por momentos de sufrimiento y de dolor de alguna manera. No importa de dónde vengamos, ni quién seamos, ni nada. Creo que de alguna manera pasamos por ahí. Pero la pregunta ¿es necesario pasar por ahí? ¿Tú crees que es necesario pasar por ahí? Yo no sé si la palabra sea necesario. Creo que está muy vinculado como al despertar, ¿no? Como a esa etapa en la cual me doy cuenta de que hay algo que está pasando, ¿no? Como que vivo en la transparencia y en el automático y tal vez es ese sufrimiento o esa némesis lo que me hace ver que algo falta o que algo quiero cambiar. Entonces, no sé si sea estrictamente necesario, no sé si haya gente como que haya podido hacer su proceso sin necesidad de sentir como ese vacío o ese dolor o esa angustia o esa falta de sentido. Pero para mí definitivamente sí es como el despertador, como aquello que nos mueve de donde estamos, a veces sin saber y como sin sentir qué es lo que está pasando. Sí. Y sabes que mientras que tú ibas hablando, ¿sabes con qué sí conecté? Y que creo creo que de pronto sí es como no necesario, pero inevitable como parte del proceso, y es que tenemos cegueras, ¿no? Mm, Y yo creo que las cegueras sí producen, sí, son las que producen el sufrimiento y el dolor. Eh, y mientras ibas hablando también me venía a la mente eh, que al final del día, pues el sufrimiento pues tiene que ver con nuestra interpretación de lo que está pasando. No es que necesariamente lo que está pasando sea malo ni nada por el estilo. Y, y lo quiero resaltar porque yo creo que pues por supuesto me lo estoy diciendo a mí mismo, pero también creo que para las personas que nos escuchan, creo que puede ser valioso poder reinterpretar qué es lo que significa lo que sea que estén viviendo. Y si eso que están viviendo es algo que están viviendo simplemente porque les está pasando, o es algo que están viviendo porque de alguna manera es para ellos, para su propio desarrollo, para su propia evolución, para su propia transformación. Porque fíjate que lo que tú decías hace un momento, este proceso por el cual pasó Maribel, que además tú misma mencionaste también en algún momento, que tú, creo que en el episodio donde hablaste del viaje de la transformación, hablabas de tu propio proceso, de cómo tú habías pasado por ahí. Y, y cómo eso es lo que, de alguna manera, cuando decimos, oiga, no, yo no quiero seguir más esto, empezamos a movernos en dirección de descubrir nuestro propósito. Eh, entonces, nada, quizás como una invitación a que las personas que están pasando por momentos difíciles, que yo sé que son muchas, o que no están pasando, pero que han pasado por momentos difíciles y que no tienen mucha explicación a lo que ha pasado, de pronto puedan hacerse la pregunta de cómo es que esto que está pasando o esto que me pasó estaba ahí para mí y no sí, simplemente como algo que me pasó. y al oírte como que me conecto
con esto son también nuestros grandes maestros, ¿no? Como estos baches en el camino o momentos de inquietud, de incertidumbre, de preguntas, también vienen seguramente a enseñarnos algo y a mostrarnos algo distinto. Entonces, te escucho y como que la pregunta también puede ser para esos momentos ¿qué tengo que aprender de este momento? ¿Qué es lo que este maestro viene a mostrarme? ¿Qué es lo que necesito aprender para continuar y seguramente para dar un siguiente paso? Porque creo que también vienen a movernos y a llevarnos más allá. Mm. Entonces, sí, me conecta con ese como rol del maestro ante la incertidumbre o la adversidad o la necesidad. Sí, chévere. Y entonces ahí quizás podemos entrar en los tres momentos de la transformación de los que habló Maribel. Eh, y ella habló de despertar, tú lo llamaste ahorita las 3Ds, Las ¿no? 3Ds. Despertar, descubrir y desarrollar. Y el primero es despertar, ¿no? Ella ahí hablaba un poco como de empezar a sanar y decía algo y era como, lo ponían en su propia experiencia como dejar de vivir esos guiones en los que ella estaba viviendo, que tiene mucho que ver con lo que ella después llama como su propósito, y es que las personas como que nos quitemos las etiquetas, dejemos de vivir con las etiquetas. Pero un poco el despertar como quizás como hacer conciencia de los guiones y de las etiquetas que tenemos y bajo las cuales vivimos, ¿no? Mm. Y darnos cuenta si queremos que sean nuestras, ¿no? Que tanto de eso es impuesto por otros y es como simplemente asimilado en un desarrollo y en una carrera tal vez, y que de verdad tiene que ver conmigo misma, un poco que esto es mío y que esto quiero llevar adelante, como el reconocimiento de esos espacios. Y ahorita que lo decías, cuando ya mencionaste mi proceso también, yo lo veía análogo como a una autopista. Era como el darme cuenta que estaba montada en esta autopista a toda velocidad y ver si esa autopista era el camino que quería seguir, ¿no? Cuando Maribel habla también como de todo su proceso, su carrera y el lugar en el que estaba como encaminada y dirigida, pero lo que decías tú ahorita, como que tanto sentido tenía, qué tan contenta, qué tan feliz estaba en ese lugar, y qué tanto la estaba haciendo estar satisfecha y contenta. Sí, y sabes qué chévere porque me haces pensar en la diferencia entre los guiones y las etiquetas, porque no es lo mismo. Yo puedo ver el guión como el guión lo voy a llamar, voy a utilizar otra palabra, el libreto, ¿no? El libreto de cuál es la vida que yo tengo que vivir. Y entonces, eh, yo me acuerdo pues que yo escuché que el libreto era más o menos, nace, crece, reprodúcete, escribe un libro, siembra un Siembra un árbol árbol y muere. Estoy y ten un exagerando. hijo. Sí, ten un hijo que es reprodúcete y estaba y dentro de eso está el compra casa, carro y beca. Eh, y, y, y ese es como el guión, ¿no? Entonces es como el guión de ve al colegio, sal y ve a la universidad, sal de la universidad quizás de un programa de pregrado, luego haz tu posgrado, tu maestría, tu doctorado. Y, y bueno, no sé, pueden haber distintos guiones y distintos libretos y también dependiendo pues de dónde está cada uno y dónde arranca cada uno la vida, ¿no? Em, eh, en algunos, creo que en nuestro mundo de hoy, uno de los libretos grandes es el libreto eh, de la plata, ¿no? De haz plata, acumula riqueza. Em, pero bueno, creo que eso es como para decir, esos para mí son los libretos. Pero las etiquetas son esas cosas en donde decimos yo soy. Yo soy, yo soy inteligente. Yo soy bueno. Yo soy, o todo lo contrario, yo no soy suficiente, yo no soy tan inteligente, yo no soy tan hábil, en fin,
creo que esas son las etiquetas y van las dos de la mano y creo que es empezar a, acabo de hacer hace poquito un ejercicio y el ejercicio utilizaba pues la palabra declaraciones, pero las declaraciones típicamente son como esas etiquetas. ¿Cuáles son las declaraciones positivas y cuáles son las declaraciones negativas que tenemos? Entonces creo que hacer un ejercicio de esos de cuáles son las 5 declaraciones positivas que yo vivo de mí, ¿no? Como por ejemplo, yo soy bueno, yo genero valor, o las declaraciones negativas como yo no genero valor, yo no soy suficiente, etcétera. ¿Cuáles son esas? Y de pronto que las personas puedan hacer un ejercicio de esos para identificar sus etiquetas e identificar los guiones y los libretos en los cuales viven. Súper. Sí, esas etiquetas que a veces también son como impuestas, ¿no? Como aspiracionales. Yo tengo que ser exitosa, o tengo que ser ejecutiva, o tengo que ser buena mamá. También nos van marcando y nos van generando un guión. Son parte Mm. de los personajes de ese guión en el que estamos. Sí, está chévere. ¿Cuál es el guión de ser exitosos? Que creo que es un guión que está ahí como En el no aire. explícito, pero muy tácito en nuestra cultura. Bueno, eso era como en el despertar, ¿no? El despertar, en ese empezar a sanar. Era como identificar los guiones y las etiquetas. Luego ella dijo descubrir. Y a mí me llamó mucho la atención eh, que ese descubrir tenía mucho que ver con la pregunta de quién soy. Mm, ¿Quién soy yo? Y ella pues lo que contaba es que para ella tenía que ver de alguna manera con el ir más allá de ese creer que no soy nadie. ¿Tú cómo ves ese? ¿Cómo ves el Sí, del... a mí hubo otra cosa que también me llamó mucho la atención y es que ella hablaba de la conexión con su grandeza y con los otros. Como en este momento ya en el despertar es muy de ella, como de verse, de su espacio, de su camino, como el del abrir los ojos, pero ya en el descubrir es verse también en el mundo, ¿no? Es verse con los demás, es verse en relación con otros y cómo ir como encontrando ese lugar donde ella ya se sentía a gusto y donde fue literalmente como dando pasos y encontrando camino. Sí, y que es al final del día ese descubrir, ella no lo dijo literalmente de esta manera, pero pues yo lo interpreto así a partir de la conversación y es descubrir mi propósito y entender eh, y ella decía lo que tú dices, y es que el propósito siempre es con otros. El propósito eh, es con otros porque es lo que nos permite estar con otros, es lo que nos permite lograr un nivel mayor de evolución, de desarrollo, incluso de poder pasar realmente a la manifestación de nuestro propósito. Y ella decía una frase de tres frases que utilizó ahí muy relacionadas, pero es que sin manifestación no hay propósito. Es decir, si yo tengo la idea del propósito, pero eso no lo llevo, no lo bajo a la tierra, no lo concreto, no lo convierto en realidades, pues ese propósito realmente no sirve de nada y no es nada. Es Ujú. simplemente quizás una idea bonita en mi cabeza. Sí, así Sí, es, como traerlo, poderlo plasmar. mm. Y ahí ella trajo también este tema que para ella fue a través del calendario maya y de la interpretación del calendario maya, que era el tema de las energías de los seres humanos, que todos tenemos distintos tipos de energías. Eh, que eso me pareció chévere porque es dentro de la pregunta de quién soy yo es cuál es mi propósito, es decir, de alguna manera para mí, cuál es mi propósito, qué es eso único que yo vine a hacer al mundo. Desde el punto de vista pues del Instituto de Propósito Verdadero, el True Purpose Institute, pues es 4 elementos que ya los mencionó, que es la esencia, eh, la bendición, la misión y el mensaje. Y, pero en esto esa esencia tiene mucho que ver con cuál es mi energía, qué es eso que yo de alguna manera como que
que tengo, que es mío, que es único y que casi que inevitablemente le transmito a los demás y que los Mm. demás perciben de mí independientemente incluso de mi hacer. Es una energía que, que le da quizás un poco incluso forma eh, y brillo a lo que yo hago. Sí, y a mí me parece también que él usó, digamos, la palabra dones, ¿no? Que es eso que para mí es natural, que de mí fluye, que de mí aparece, y ella hablaba de poner los dones en la luz, ¿no? Como que los dones Mm, necesitan estar en luz para que yo pueda estar a gusto conmigo mismo y además trayendo eso al mundo, ¿no? Como poniéndolo al servicio y manifestándolo. Puede también conectarse por ahí. Como esos sí. dones cuando los descubro y los dejo aparecer o los dejo ser, empieza como a ya manifestarse ese propósito. Que también esa palabra me conecta bastante, la palabra dones. Sí, sí. Em, y lo otro que quisiera como resaltar de lo que le escuché era cuando ella hablaba justamente en este descubrir y mirar el tema del propósito, es que ella decía que el propósito de alguna manera también es como conexión divina. Eh, es esta sensación de que estamos conectados y para no ponerlo desde el punto de vista de ninguna religión necesariamente, porque pueden haber varios, pues hay varias religiones y varios enfoques desde el punto de vista espiritual, es la conexión con ese ser o con esa energía o con como quiera que lo interpretemos, que está más allá de nosotros, como con el misterio, ¿no? Y que el propósito de alguna manera es ese puente entre nosotros, entre esta vida, llamémoslo terrenal, y eso que pareciera ser que es una conversación acerca de lo que hay más allá de esta vida, de esta parte, de esta dimensión terrenal. Mm, Entonces eso también me llamó la atención porque es una pregunta que incluso fíjate que eh, expande la pregunta de quién soy, porque esa pregunta del quién soy no solamente se responde desde el quién soy como un paquetico individual. como un paquetico de carne y huesos, e individual, sino que va más allá, Mm. se sale de las fronteras de mi piel. Sí, ella trajo otra frase que era, somos uno en el todo, y que tenía que ver como con su conocimiento de la sabiduría maya. Y sí, es eso que estás trayendo, como soy uno, soy individual, pero soy parte de algo más. Y como cuando encuentro ese espacio en el que puedo ser como que completo, esa es como la sensación que me queda como en esa conversación del propósito más allá del individual y del paquetico, como lo mencionaste ahorita, cómo Ujú, me conecto con ese todo y como complemento también eh, este mundo, este universo, este planeta, allá desde mm, donde lo miremos. mm. Y, y ahí voy a conectar un poco con la tercera D, que es la de desarrollar, que tenía mucho que ver con el tema del liderazgo. Ella ahí realmente veía o puso el tema del liderazgo muy como el aspecto principal de esa de desarrollar. Pero en particular lo quiero es conectar con el tema, ella mencionó varios ejemplos de algunas personas que para ella han sido referentes. eh, donde ella decía, está el deseo de generar bienestar para las comunidades, para sus comunidades. Ella Mm, mencionaba a Malala y mencionaba a otras personas ahí. Y es este deseo de generar bienestar para nuestras comunidades que hace parte de que nosotros podamos de alguna manera poner nuestros dones en luz y podamos eh, construir nuestro propósito, descubrir la respuesta a quién soy, pero con otros y para otros, yendo más allá de nosotros mismos también. Em, y atreviéndonos de alguna manera a liderar, ¿no? Que ahí me gustó mucho porque fue muy claro el desafiar la creencia de que es que se nace líder, ¿no? mm, Sino que el liderazgo es algo que no se nace. Hay personas que puede ser que nazcan con algunos atributos, pero todos podemos aprender a liderar
y que de hecho lo estamos haciendo independientemente de de donde estemos, ¿no? Ella decía, sin importar si somos estrellas de esas como grandes influencers o lo que sea, estamos liderando y estamos liderando porque todos nacemos con capacidad de liderar nuestro propósito. Fue algo que ella dijo que me gustó muchísimo. Sí, sí, la frase fue como todos somos capaces de liderar el propósito al que vinimos. Y es como, me conecta a mí también como con la motivación, como con cuando hay esa necesidad y veo que hay algo que yo puedo hacer distinto, creo que ahí es donde aparece como el valor y el movimiento para liderar desde los diferentes niveles, ¿no? Tenemos que ser todos líderes mundiales, pero es como poner eso que es nuestro, eso a lo que vinimos como al servicio de otros. Y sí, daba el ejemplo de Malala, del Niño del Viento, bueno, varios que trajo ahí. Es como cuando veo que hay algo que es necesario y que aparece, y ahorita que te oía, sí, es como también en lo que hablábamos al principio de la necesidad y el dolor inicial, como el despertar. Aquí lo podemos ver un poco más afuera, como cuando veo esa necesidad afuera grande y algo que mis dones pueden ayudar o pueden complementar, como que aparece ese sentido y esa fuerza del liderazgo para manifestarlo, como para Mm. traerlo. Y sabes que también lo veo. Ella habló en otro momento, pero lo quiero conectar con lo que estamos diciendo. Ella habló en otro momento de los mentores y de los maestros y de la Ujú. importancia que para ella había tenido encontrarse con mentores y con maestros en su vida. Eh, y lo quiero traer porque creo que esto que estamos hablando, como de atrevernos a liderar, y no es solamente ponerlo afuera, sino es también, es cómo es que nosotros también estamos permitiéndole a otros o dándole a otros el regalo de que nosotros podamos ser mentores y maestros para ellos. Eh, Cuando nosotros nos atrevemos a ponernos ahí afuera y a liderar, hay otros que van a ver en nosotros el ser mentores y maestros también para otros. Y así de alguna manera es como, fue interesante porque me llamó la atención que en la película vinieron varias películas, en la conversación vinieron varias películas, ¿no? Sí, Y ahorita hablando de este tema y hablando de cómo es que nosotros nos convertimos en mentores y maestros para otros y otros son mentores y maestros para nosotros, para nosotros. es como la película esta de Cadena de Favores. Sí, Yo no sé si tú la viste. pay it forward. Sí, sí, es muy buena, es muy buena. Sí, y Sí, conecta como con las 150 personas además, ¿no? Porque es una cadena además, exponencial. sí, qué bueno, sí, es esa cadena, es ese ciclo que vamos nutriendo y alimentando en donde todos nos estamos de alguna manera, eh, si lo pongo en el lenguaje un poquito del Instituto de Propósito Verdadero, sería todos nos estamos bendiciendo unos a otros a partir de nuestros propios dones. Sí, bendiciendo, complementando, impulsando. Mm. Sí, es lindo cómo lo traes, como somos maestros unos de los otros. Y ella no lo puso en su conversación, pero hoy es maestra de muchos que están mirando hacia el Instituto de Liderazgo Generativo y hacia lo que está trayendo ella también, como desde su ser auténtico y su encontrar su lugar y ponerse en el protagonismo que la cambia como del lugar de aprendiz al lugar también de maestra para otros. Bonita, bonita la cadena. Y sabes que gracias por decirlo, porque cuando yo estaba haciendo la introducción a la conversación con ella, eh, yo hablaba del proceso de evolución que yo había visto en ella. Y creo que tú acabas de describirlo. Y es ella, de alguna manera, parte de lo que yo siento que ha hecho en este proceso propio de evolución o de transformación que ella ha vivido, es pasar también de aprendiz a maestra y a darse permiso de ser maestra para otros. Eh,
y no es un ser maestra como diciendo, "Ah, ahora yo soy la maestra". No, no, es simplemente decir, esto es lo que yo tengo para ofrecer, sí, para ofrecer al mundo y a quién le interesa, a quién le sirve, quién lo quiere recibir. Y ahí vamos llegando las personas que vamos llegando. Exacto, va expandiéndose la cadena. Sí, chévere. Oye, Bonito. bueno, lo último quizás en esa conversación y como relevante de mirar es el tema de las prácticas, ¿no? A nosotros a mí personalmente me encanta como poder llegar y decir, bueno, listo, muy bonita todas estas ideas y cómo es que se aterrizan, cómo es que se llevan a la práctica, cómo es que se vuelven accionables. Y ella dio al final de la conversación, dio una práctica para cada uno de los distintos momentos, una práctica para el despertar, otra práctica para el descubrir, otra práctica para el desarrollar, pero adicionalmente mencionó otras prácticas antes de esas eh, que me parece chévere que resaltemos para que las personas puedan quizás ver cómo empezar a volver esto cosas concretas para sus propias vidas. Entonces, eh, si te parece, voy a arrancar pues mencionando algunas y tú complementas con las que tú puedas haber visto también. Dale. Ella hubo una grandota, y tú me la mencionaste ahorita antes de que estuviéramos empezando esta conversación, pero hubo una grandota que ella mencionó, que fue la de conversar con nosotros mismos. Creo que esa es como transversal. Y en algún momento ella dijo, no me acuerdo exactamente las palabras, pero dijo algo así como, las personas que no creen, o que más bien, que creen que no tienen liderazgo, son las personas que no se han sentado a conversar consigo mismas. Sí. Eh, pero adicionalmente menciona otros ejemplos de donde es súper importante esta conversación con nosotros mismos. Esa es una. Sí, ¿Quieres ahí expandir algo más? y sí, tal vez conectarla, ella como que la trae a través de todo el proceso, pero la pone muy, muy enfáticamente como en el descubrir, ¿no? Como en el estar preguntándome permanentemente qué es lo que veo, qué es lo que escucho, cuáles son las razones, qué es lo que está pasando a mi alrededor. Y como ir, también invita como a irlo registrando, a ir escribiendo. Y creo que cada uno pues tiene sus caminos y hay gente que se conecta más escribiendo, otra que no, que lo hace hablando, pensando, pero sí como esa pregunta y esa conversación permanente la vinculé mucho como a la primera etapa del descubrir, aunque la invita como en el continuo, la sentí como clave en el descubrir, en el darme cuenta. Sí, sí. Literalmente ella en el descubrir lo que decía era preguntarse por qué y para qué está pasando lo que está pasando. Y dos, a partir de esa respuesta a esa pregunta de por qué y para qué está pasando lo que está pasando, ella proponía otra pregunta y es, ¿qué está pidiendo de mí? Y de hecho lo que ella proponía es lo que tú dices, escribir, escribir. Y nos mostró incluso distintos tipos como de De diario. diarios que ella utiliza y que le han servido. Entonces, bueno, esa es una práctica súper importante y como tú dices, clave para el descubrir. Otra que ella mencionó y que estuvo como de alguna manera transversal es de alguna manera, y lo voy a poner en un verbo justamente para que sea práctica, y es construir el sentido de la vida. Hay algunas personas, bueno, ahí viene una conversación y es que algunas personas dicen, bueno, el sentido es algo que se construye o es algo que se descubre, eh, o qué es esto del sentido. Pero para mí es algo que se construye y creo que ella de alguna manera nos mostraba distintas maneras de construir ese sentido en la vida y nos hablaba del care y nos hablaba pues también por supuesto del propósito, nos hablaba del contrato sagrado, en fin, pero creo que tiene que ver con cultivar el construir el sentido de la vida, el qué es lo que me mueve, qué es lo que me hace, qué es lo que me va a dar energía y vitalidad. Ujú. ¿Ok? Luego mencionó otra y que tiene que ver un poco
con la pregunta del descubrir también, pero la quiero como resaltar por aparte, es que ella decía, identifica en qué momentos de tu vida o en qué momento de tu vida es que tú estás fluyendo. ¿Cuándo es que te sientes que fluyes y qué es lo que te permite sentirte en esa sensación de flujo en lo que haces? Y creo que esa es una práctica, sobre todo, por un lado de conciencia, pero por otro lado también como de mirar qué es lo que realmente nos trae esta sensación un poco de expansión cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo. Sí, y tal vez no lo dijo en estas palabras, pero ahora que te escucho, como que también es invitar como a la aceptación y al reconocimiento de cada uno, ¿no? A veces la sociedad nos impone que sería bueno que, no sé, habláramos en público, pero nos damos cuenta que fluimos es escuchando, que fluimos es eh, dejando que otros hablen. Entonces también lo veo como el, como la automirada y el poder reconocer qué es eso donde yo sí me siento fluyendo, sí me siento a gusto, sí me siento como con el potencial puesto, independientemente como de esos guiones y esas etiquetas que hablábamos al principio de la conversación. Entonces, sí, es como muy de reconocernos a nosotros mismos en ese flujo y en ese movimiento. ¿Y lo conectarías tú con lo otro que ella dijo, que fue lo de encuentra tu luz y tu talento? Totalmente, porque finalmente creo que viene de ahí la luz y el talento. Eh, de qué es eso que nos es natural, que parece obvio que lo hacemos y sin ningún esfuerzo o con poco esfuerzo o con disfrute, pero que no todo el mundo tiene la misma capacidad, la misma habilidad o el mismo gusto por eso que es como talento. Eh, sí, talento y luz para nosotros mismos y para otros. Mm, sí. Yo no sé si yo he encontrado mi luz y mi talento. Te soy sincero. Es una Sí, buena pregunta, yo me la hago permanentemente. sí, 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 sí. Sí, yo me la hago y tengo respuestas y al mismo tiempo digo, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Sí, 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 sí. sí, Creo que es una, creo que es bueno tener viva esa pregunta. sí, de acuerdo. Y creo que también va como moviéndose, ¿no? Y va adquiriendo como distintas profundidades, como me gusta escuchar, me gusta poner mi voz o me gusta, no sé, yo lo veo mucho, a mí me gusta mucho hacer manualidades y me fluye, es natural, como que cojo cosas y me aparece. Y también, sí, a veces digo como que luz puede traer eso a Mm, otros que no, pero sí es como ir escuchando cuáles son esos espacios donde fluyo. mm. Sí, esa está buena. Bueno, esas fueron como las que yo identifiqué, aparte como de los tres momentos, como que identifiqué así un poquito transversales que ella nos mencionaba, y que como tú decías, están muy puestas en el contexto de esa práctica grande de conversar con nosotros mismos. Adicionalmente, entonces ella mencionó una práctica para el despertar. Y la práctica que ella mencionó fue la de escuchar. Escuchar, que escuchar es clave para el despertar. ¿Tú cómo entendiste eso? ¿Cómo entendiste el tema del escuchar? Y el escuchar para mí tiene que ver también, sabes que como con la atención, como con estar atento, como con estar alerta a qué es lo que escucho, porque lo traía como escuchar a mi entorno, escuchar lo que está pasando, a los signos, a las claves, como, y hasta lo puso como en entender qué es lo que se está cocinando, ¿no? Qué es lo que está pasando a mi alrededor, que tal vez no me estoy dando cuenta por estar enfocado en otras cosas. Entonces, lo, ahorita como que volviéndolo a ver, creo que tiene que ver como con la atención, como en dónde estoy poniendo mi atención para ver qué está pasando a mi alrededor. Ella traía también preguntas como de
eso que está pasando, cómo me involucra, qué está pidiendo de mí, qué tiene que ver conmigo. Entonces es como afuera, pero adentro. ¿Qué tiene que ver eso conmigo y qué me está mostrando de mí también? El estar atento al entorno, al contexto, a lo que pasa Mm. por ahí. Sí, y sabes que me llevas también a pensar mucho como en la curiosidad, ¿no? Mm, Como a realmente traer la curiosidad a la vida. Y ahorita que utilizo la palabra, no sé si en la conversación con Julio, hablaba él también en algún momento de la curiosidad. Habría que volver a escuchar ese episodio para recordar si él también nos hablaba de la importancia de la curiosidad, que creo que sí. Pero bueno, independientemente si él lo habló o no, que para mí este escuchar tiene mucho que ver y escuchar como práctica para el despertar, como con la curiosidad, como mm, con realmente decir, oiga, ¿qué es lo que hay en este momento? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es el desafío? ¿Qué es lo que es posible? ¿Qué es lo que el otro está viendo? ¿Qué es lo que genera valor? ¿Qué es lo que traería? ¿Qué es lo que traería? Voy a traer tres palabras que Maribel las trajo cuando habló del care, de esto de lo que nos importa cuidar. Y es que ella habló de el valor, el sentido y la satisfacción. Y yo traería la curiosidad hacia eso, y es, ¿qué es lo que puede generar valor? ¿Qué es lo que, no solamente lo que puede generar valor para otro, lo que puede generar valor para mí? ¿Qué es lo que me hace sentido? ¿Qué es lo que le hace sentido a los otros? ¿Qué es lo que traería mayor satisfacción? ¿Qué es eso con lo cual no estamos o no están satisfechas las personas también? En mm. fin, traer la curiosidad y escuchar. Me conectó mucho cuando hablabas ahorita, me conectó con eso, me conectó con la curiosidad. Sí, y Por sabes que, ejemplo, dale. no, que también me aparece como la curiosidad y la escucha emocional, que tal vez no lo puso en esas palabras, pero creo que es una práctica que no necesariamente hacemos conscientemente, como escuchar qué estamos sintiendo y qué nos está generando este mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Esa, Mm, tal vez vinculándolo como a su conversación de la tristeza o la depresión, como cuáles son las emociones en las que nos estamos moviendo y qué es lo que nos está pasando a nivel emocional. sí, Podría ser sumado como a esa práctica de la escucha, no solo de lo de afuera, sino lo de adentro. sí, buenísimo porque ahorita que lo dices sí, yo creo que aprendemos, algunos o algunas personas aprenden a traer la curiosidad, pero la curiosidad hacia lo que hay afuera. Y algunas personas aprenden a llevar la curiosidad al mundo interior, pero diría yo que pocas personas hacen las dos cosas y pocas personas conectan las dos cosas. La curiosidad del mundo interior con la curiosidad del mundo exterior, con qué es lo que me pasa adentro y qué es lo que me pasa afuera y cuál es la conexión entre las dos cosas. Súper interesante. Y finalmente, ya dijimos la práctica del descubrir las preguntas de por qué y para qué está pasando lo que está pasando, que está pidiendo eso de mí. Pero finalmente ella, en el desarrollar, ella habló de una práctica fundamental y es qué tengo que empezar a hacer. Y, y lo veo totalmente puesto muy en el espacio, incluso generativo, y es, se necesita acción. Y ella ahí trajo la otra frase. Entonces ella decía, en el propósito es, sin manifestación no hay propósito. Pero en el liderazgo es, sin cuidar de lo que nos importa cuidar, no hay care. Es decir, yo no puedo decir que hay algo que me importa cuidar si no lo estoy cuidando. Y, y creo que esta práctica de qué tengo que empezar a hacer nos lleva a eso, a la acción. Y a mí me gusta esa interpretación generativa de la acción. Y es que acción es cuidar, es todo aquello que cuida de lo que nos importa cuidar. Yo hablaba este fin de semana, teníamos una reunión familiar y estaba hablando con mi hermana y con algunos de mis primos
y tíos, y estábamos hablando de si actividad y acción es lo mismo, y de si, por ejemplo, el hacer, solamente hacer cosas, es lo mismo que tomar acción. Y yo les decía que no. Claro, desde el contexto generativo venía como en esa interpretación de que la acción es todo aquello que cuida lo que me importa cuidar. Y hacer cosas que no están cuidando lo que me importa cuidar, pues puede ser un hacer, una actividad, pero no es acción. Entonces, para mí, su respuesta, no hecho, su pregunta de qué tengo que empezar a hacer, me lleva a ese espacio de la acción generativa. Chévere. Y aquí ella también mencionó cuando hablaba del desarrollar, uso mucho la palabra manifestar también. Y me conecta con lo que estás diciendo, porque no es hacer por hacer, no es hacer cualquier cosa, es hacer en dirección a manifestar eso que estoy descubriendo, que estoy viendo y que me conecte, que quiero traer. Entonces, sí es como cómo empiezo a traer y actuar en esa dirección, no en cualquiera, ¿no? Cómo me hago cargo y cómo lo empiezo a poner para mí y para otros en acción. Que la misma Ángela decía en el episodio que tuvimos con ella, decía que el desafío más grande del propósito era la manifestación. Creo que la estadística que ella traía es que solamente el 20% de las personas que Sí, 2 de descubren su 10. propósito lo manifiestan, Ujú. que es una tasa súper bajita. Entonces, pues porque no estamos hablando el 20% de todas las personas, no, el 20% de las personas que descubren su propósito, que ya de por sí es un número relativamente bajo. Eh, y nada, como empezando un poco a cerrar justamente la reflexión con la que yo me voy quedando de esta conversación, es no solamente la reflexión, el mensaje un poco es, al final del día yo creo que lo que nosotros queremos hacer como ADN transformador, como TAM, es que más personas despertemos a esa conexión con nuestro propósito, a esa sanación del sufrimiento, digamos, del dolor, y que nos movamos en dirección de desarrollar, que nos movamos en dirección de atrevernos a llevar nuestros dones y talentos en luz al resto del mundo para construir el futuro que nos importa. Súper. Y sabes que también me quedo como con la sensación y el mensaje de, aparte de la curiosidad, como de la paciencia y el paso a paso, ¿no? No es como despertar y de repente ya estar manifestando y ya haber resuelto todo de un momento para otro, sino me trae también como el mensaje de escucharnos y ir de a pocos, ¿no? Ir despertar, descubrir para luego desarrollar, como no podemos saltar de uno al otro, aunque quisiéramos a veces, es como ir escuchándonos, ir trayendo, ir actuando eh, paso a paso en dirección a construir ese futuro que queremos traer para nosotros y para el mundo. Entonces le sumaría como a tu mensaje, sí, la paciencia y como la sensación de que esto es un proceso y un camino para vivir y para caminar. Sí, no es como una tarea que hay que hacer y ya se acabó, sino como dice Bob, es el viaje de la vida. Esa es la vida. Sí. Bueno, pues mira, yo con eso básicamente quisiera como hacerle la invitación a las personas que nos están escuchando a que, pues nada, pongan en práctica lo que consideren relevante de esta conversación, de la conversación con Maribel, pero que también a que se atrevan a ser agentes de transformación para alguien más, a ser mentores o maestros, o simplemente agentes de transformación para alguien más y que compartan este episodio y compartan el podcast con otros para que podamos todos ir creciendo en esta conversación y creciendo la comunidad de personas que queremos estar construyendo ese mundo que nos importa a todos. Entonces, por mi Bueno, lado, mil gracias, Elsa, por la conversación. buenísimo. No, ha sido un placer y nos vemos en el próximo episodio. Los esperamos.
¿Te encantó lo que escuchaste en el episodio de esta semana? Bueno, la respuesta es simple. Significaría mucho para nosotros si puedes dejarnos una reseña y comentarios de 5 estrellas. Correr la voz realmente es la mejor manera de hacer crecer nuestro podcast y lograr cosas aún mayores. Gracias.